El libro que voy a recomendar, el libro que me ha marcado a mí, ha sido No digas que fue un sueño, de Terence Moix. Y el por qué es porque hasta ese momento yo no había descubierto la esencia de la novela histórica, y sobre todo una novela histórica como esta, en la que Terence Moix nos traslada al antiguo Egipto en plena conquista de Roma o en pleno intento de la conquista de Roma. Las relaciones que Terence nos relata, las formas de mostrarnos el que una relación de Estado se puede convertir en una relación personal, la importancia que tiene el erotismo, la sensualidad, el acercamiento de las relaciones personales a una relación de Estado y la influencia que eso tiene en el conjunto de toda la sociedad de aquel momento, hacen que uno se enamore de los personajes que va describiendo y uno se enamore de las situaciones que van viviendo esos personajes. Os recomiendo leerlo porque os va a enganchar a la novela histórica y os va a enganchar a las relaciones que uno puede conseguir con los otros sin plantearse un modelo concreto. Para el próximo 23 de abril, Día Internacional del Libro, recomendaría El Icabú, de J.K. Rowling. ¿Por qué? Pues hace algún tiempo mi grupo de amigos y yo creamos un club de lectura donde cada uno de nosotros, una vez al mes, recomendábamos o proponíamos un libro. De tal forma que cuando terminábamos el libro, pues lo poníamos en común y compartíamos nuestras opiniones y experiencias. En esta ocasión elijo El Icabú porque fue una de las últimas recomendaciones de este club de lectura y porque además me sorprendió gratamente. Este libro lo escribió la autora hace 10 años a sus hijos pequeños y no fue hasta el confinamiento a causa del COVID-19 cuando lo hizo público. De tal forma que además incluyó unas ilustraciones que realizaron niños de todo el mundo. Pienso que es un libro que puede ser atractivo para todos los miembros de la familia, puesto que mezcla la fantasía de Harry Potter, que es la misma autora, con una crítica política, económica y social que puede servirnos de enseñanza a los adultos. Así que invito a que lo leáis, agradeciendo que me hayáis invitado a formar parte de esta iniciativa y nada, desearos un feliz día del libro acompañados del vuestro. Bueno, yo quiero recomendaros un libro que seguro a la mayoría de vosotros os gustará. Se trata del libro que lleva por título Un año sin verano. Su autor es Carlos del Amor y este libro nos cuenta la vida de un vecindario a través del relato que hace su protagonista una vez que encuentra un manojo de llaves de forma totalmente casual en el rellano de la escalera del edificio donde vive, y este manojo de llaves le da acceso a todas las viviendas de sus vecinos. Es a partir de este momento cuando el protagonista empieza a indagar en la vida de todas estas personas y empiezan a sucederse un montón de historias. Este libro es muy fácil de leer, es sencillo, engancha rápidamente y al final de todo nos hace reflexionar sobre todo lo que hay detrás de las apariencias. Yo creo que si lo leéis os va a gustar, o al menos eso espero. Muchas gracias. Recomiendo el libro de las bellezas de las jirafas y otras historias 2000-2020 de Fermín Solís, un ilustrador extremeño, un dibujante de cómic que nos ofrece a través de la Editora Regional de Extremadura una recopilación de diferentes historias que han pasado por sus manos, por sus lápices desde 2000 hasta el año 2020. Diferentes historias de la vida ordinaria de personas que pasan cerca de nosotros y que nos dejan pensamientos, reflexiones y muchas veces pues esas enseñanzas ocultas en el día a día. Es uno de nuestros grandes dibujantes, premio de revelación del Salón del Cómic Internacional de Barcelona, incluso también finalista del Premio Nacional de Cómic por Buñuel, El laberinto de las tortugas. Os lo recomiendo firmemente, que seguro que os va a entretener.
Bueno, me recomiendan los amigos de Cultura que yo a su vez les recomiende a ustedes un libro. Un libro yo sé que es una cosa muy subjetiva porque cada uno tiene sus gustos, no obstante yo me he decantado por un autor gallego, se llama Ancho Pérez. Es una persona muy activa, una persona que ha trabajado para el FBI, para la ONU, ha sido traductor de Barack Obama y es un libro que lo que te da se titula Los 88 peldaños para el éxito. Lo que te dan son consejos a poner en práctica, no hace falta poner los 88, pero con 3 o 4 que pongas, pues notarás un gran avance, no en tu personalidad, sino en tu forma de actuar. Me gusta mucho uno de los peldaños que literalmente dice: la vida es un teatro donde unos actúan y otros observan. Con esto de lo que se trata, que nosotros tomemos la iniciativa en todo lo que hagamos, por poca que sea. Un libro que recomendar, El mundo de Sofía. Es un libro que pasa por toda la historia de la filosofía desde la perspectiva de un adolescente de apenas 15 años. Un libro que ya me regalaron en el año 1995, que se publicó su primera edición en el 94 y que en tan solo un año iba por su 18ª edición. ¿Por qué? Te hace replantearte absolutamente todo. Ese acercamiento al mundo de la filosofía tiene ya un valor importante, pero si además hace que recapacitemos, que reflexionemos, que seamos críticos, te abre una ventana al mundo desde la perspectiva interna de cada persona, pero con el conocimiento adquirido a lo largo de los tiempos por tantos y tantos filósofos que nos han dado luz en este mundo, huyendo de esas sombras del mito de la caverna y mirando más allá. Hoy voy a recomendar El lunes nos querrán, de Nayat El-Ghazni. Es el último premio Nadal de este año y seguramente hay libros mucho mejores, de escritores de mucho más renombre, pero he optado por este libro porque cuenta una historia llana. Es una historia que se lee muy fácilmente, que en 2 o 3 tardes se puede leer este libro y es una invitación a la lectura por esa facilidad. Cuenta la historia de una chica marroquí que vive en España, en un barrio marroquí en España, en concreto en Barcelona, y lucha por salir pues, de esa opresión, de esas tradiciones, de su cultura, y quiere hacerse un sitio en la sociedad española, con la dificultad que eso conlleva también por la falta de aceptación de esa propia cultura entre los cristianos, como ella los llama. Por su sencillez, por la agilidad de su lectura y porque realmente enseña algo cotidiano, algo que está pasando, es la recomendación de esta lectura. Pues el libro que en este caso quiero recomendar es un libro de un villafranqués, Pedro Delgado, concretamente Solera Extremeña, así canta Villafranca, y si os queréis asomar pues a la vida cultural que había en Villafranca de los Arros, sobre todo en los años 50 y también en los 60, pues creo que es un libro idóneo que para los que estamos pues especialmente interesados o implicados en el movimiento cultural, casi que nos queda como aficionados, porque lo que se movió en nuestro pueblo en esa década de los 50 es realmente asombroso desde el punto de vista musical y artístico. En el libro, bueno, pues hay ilustres artistas de nuestro pueblo: Iván de Castro, Eloy Cestero, el maestro Domínguez, el Ceci, un montón de artistas que seguramente la gente más veterana los habrán conocido personalmente, que en nuestro caso casi nos hemos podido asomar a ellos gracias a los libros. Que lo disfrutéis. Hola, cuando me propusieron recomendaros un libro, no sabía qué libro elegir porque el libro lo hacemos también los lectores. Yo confieso que si tengo algún vicio es la lectura, y creo que la lectura, este vicio que tengo, o este beneficio, viene de familia, y por eso os presento este libro. Este libro perteneció a mi bisabuelo y ha pasado de generación en generación. Reúne muchos requisitos de los que me gustan a mí, es novela histórica. Es una de las novelas que componen los episodios nacionales de Benito Vélez Galdós, y es un libro, las novelas que son 46 novelas, creo, 45, no me acuerdo exactamente, y os las recomiendo que los leáis. Pero yo ahora os voy a leer un párrafo que creo que le gustaría mucho a mi bisabuelo que os leyera. ¿Cómo puede ser eso si el rey no quiere? Hay quien esté por encima del rey. El rey manda en todas partes, y digan lo que quieran, no hay más que su sacra real voluntad. Muchachos, viva Fernando VII, pero venga, cazopenco, dijo Santocrás. Digan ustedes que nadie manda más que el rey, nadie más. Creo que es la primera vez que se habla de soberanía nacional en una novela, y creo que es muy interesante.
Bueno, pues el libro que a mí me gustaría recomendaros es Una maestra en Katmandú, de Victoria Subirán. Es un relato personal de la autora. Es una maestra catalana que se empeña en crear un proyecto educativo universal para los más necesitados, los niños más necesitados y marginados de Nepal, y a pesar de, bueno, pues de todas las trabas que se encuentra en el camino, consigue abrir esa primera escuela. Este relato, pues, es una apertura a otra cultura, una cultura lejana como es la de Nepal, y es un relato sobre todo que me causó impresión porque pone encima de la mesa el valor para hacer cumplir los sueños a pesar de que todos los de tu alrededor te digan que no, esa perseverancia para poder cumplirlo, y el relato de una mujer valiente. El libro que recomiendo es Una hermana como Dani. El autor es Rolf Krenzer y bueno, pues está recomendado a partir de 9 años. Trata de una familia en la que está compuesta por una mamá, un papá y una hermana que se llama Oliver. Y a esa familia llega un nuevo hermano una nueva hermana que se llama Dani, con unas características y capacidades muy peculiares y especiales. A lo largo de todo el libro tenemos y nos encontramos con anécdotas con las que Oliver pues aprende a vivir y a tratar el día a día de las capacidades y características de su hermana Dani. Concretamente, su hermana Dani es una persona con discapacidad, en este caso es síndrome de Down, pero yo lo recomiendo sobre todo porque se puede hacer extensible a cualquier otra discapacidad. Bueno, yo voy a empezar a hablar de un autor extremeño, un autor de una gran obra literaria extendida en el tiempo y que además es muy premiado, afamado, reconocido internacionalmente también, y es Jesús Sánchez Adalid, medalla además de Extremadura. Y dentro de su obra he elegido uno de sus libros que tengo por casa, que son 30 doblones de oro, y que dentro de su estilo, que es narrativa, novela histórica, pues cuenta las peripecias de Cayetano Almendro cuando se va a una Sevilla decadente, como era la decadencia española de finales del siglo XVIII, y bueno, pues está en una familia que prácticamente arruinada por los negocios de ultramar, y la verdad que es una novela que engancha, interesante y que yo la recomiendo. Buenas tardes, el libro que quiero recomendar es La lengua de los mariposas, de Manuel Rivas, cuyo protagonista es un niño llamado Moncho, que establece una especial conexión con su profesor don Gregorio. Lo atractivo de este libro pues, son los valores que este niño desarrolla respecto a su profesor, a quien le está enseñando, cómo se inicia la vida de un estudiante que no se ha podido incorporar a la vida de estudiante, y cómo esa vida o esos valores que está aprendiendo se ven truncados por la llegada de la Guerra Civil en el verano de 1935. Es un libro el cual recomiendo, que su lectura fue muy agradable para mí, me dio a conocer, me dio a aprender también muchos valores, y que en la película también he visto reflejado. El libro que yo quiero recomendar es el libro de Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Un libro que es un clásico, como todos sabemos, un libro que al mismo tiempo de ser clásico, pues un libro que está totalmente de actualidad en la fecha en las que estamos, en pleno siglo XXI. Un libro, como digo, que nos recomendaron y que nos obligaban, más que recomendar, ¿verdad?, nos obligaban a leer en la escuela y que lo hacíamos a la fuerza, pero que un libro que después de tantísimos años, un libro que se escribió en el siglo XVII, pues un libro que te das cuenta cuando lo vuelves a releer al cabo de los años que está totalmente de actualidad, donde se ve perfectamente pues lo que existe hoy en día, ¿verdad?, la relación esa servil del vasallo con el señor en este caso, la nobleza, donde se lee también, se puede ver pues la grandeza de las personas, donde se puede ver la sabiduría de Don Quijote, la picaresca de Sancho. En definitiva, un libro que creo que todo el mundo tiene que leer, pero no a la fuerza, sino porque hay que leerlo. Pues el libro que he elegido ha sido el de la escritora Julia Navarro, Dime quién soy. Yo tengo que confesar que no soy una gran lectora, que no soy de las personas que tiene siempre un libro,
Y sería porque, siempre lo digo, a mí los libros nunca me habían causado tantas emociones ni me habían hecho experimentar lo que habla la gente. Pero sí que es verdad que cuando leí este libro tuve tantas sensaciones que lloré, reí, me emocioné, y por eso creo que ya sí que la lectura me apasiona, y creo que a través de ellas podemos llegar a experimentar cosas que en la vida las tenemos pero no nos llegan tan adentro. Bueno, yo creo que leer es una satisfacción, una pasión. El 23 de abril es el día del libro, y yo creo que esta es una buena iniciativa por parte del Ayuntamiento. Citar un libro es muy complicado, ¿no? Yo estoy ahora con 3 o 4, suelo tenerlos en distintos sitios. El hijo del chofer, de Jordi Amat, un libro que habla de los Pujol, de su herencia, de Quimá, de Josep Pla, es muy entretenido. Y tenemos ahora, en estos días, ha sacado nuestro paisano Francisco Maestre, un libro que yo recomiendo que se lea. Lo que pasa es que luego no te queda buen sabor de boca, ¿no? La Sagrada no sé qué nacional. Pero interesante. Ahora, para recomendar alguno, yo estoy releyendo El tiempo entre costuras, que creo que es un libro que merece la pena que el que no haya leído lo lea, y el que lo haya leído que lo vuelva a releer. Mi recomendación para este año en el Día del Libro es el libro La mujer nueva de Carmen Laforet. Es una novela inspirada en Paulina Goya, una mujer que decide acabar con su matrimonio e irse a Madrid para buscarse la vida, y ahí empieza, pues la verdad es que su andadura. Podría ser o sonar una historia muy habitual en nuestros días, pero en 1950, en plena época franquista, la verdad es que una mujer decidiera marcharse sola y romper con su matrimonio, que después fue anulado, era una historia bastante importante. Lo que más reseño de este libro es pues, la descripción, para las personas que les guste que se describan de manera exhaustiva cualquier normalidad, pues les recomiendo este libro de Carmen Laforet, que además me gustaría reivindicar el papel de las mujeres escritoras, muchas veces ocultadas y muchas obligadas a utilizar anónimos para poder escribir. Esta es mi recomendación.